Yo manejé la Chery, que la tenía un amigo en Costa Rica. Le costó venderla después un poco, porque ahí son medio reacios, son muy marqueros como acá. Digo, no, que si no es Toyota o no es o Mitsubishi, no. Pero era una nave espacial. Lo único que me da un poco que no le tengo tanta confianza es la parte más mecánica, tipo los bujes, los ejes, todo eso, porque no lo desconozco. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, tercer invitado de este podcast, Corriente Alterna, Raúl, a.k.a. Laleco Fernández. Bueno, es CEO de Agrana Argentina, contador de la UCA, MBA, padre de 3,5, podemos decir. Sí, 3,5, yo cuatro, soy de cuatro. casi 4, yo soy medio hijo de él. Lalecus, mil gracias por venir. Un placer. Es como un padre para mí, yo lo quiero mucho, lo admiro mucho también. Bueno, así, esta definición te la dije yo. ¿Vos cómo te definís? Bueno, yo me defino como un padre, me gusta ser, tengo la costumbre de sentirme padre de gente próxima como vos, de que te conozco de chiquito, pero de mucha más gente. Conocés mi casa, me gusta estar con gente joven. Cuando mis chicos eran chicos, prefería jugar con los chicos que estar con los grandes. Sí. Así que me gusta toda esa cosa, la creatividad, la iniciativa y la onda que tenían los chicos. Me consta. O sea que sos padre antes de... Sí, por lo pronto sí. Por lo pronto sos, Sí, por lo sos pronto padre. sí. Che, y ahora enfocándome un poco en tu laburo. Vos hiciste un poco al revés de la trayectoria clásica, ¿no? De uno empieza laburando en la corpo y después se abre y emprende. ¿Podemos decir que tu caso es exactamente al revés? Es exactamente al revés y muy, muy paradójico, porque yo vengo de familia de emprendedores, desde mi abuela, mi padre, Sí. y hicimos miles de emprendimientos, empresas. Algunos anduvieron mal, otros anduvieron bien y mal después. Sí. Hasta que finalmente consolidamos, después con otros socios, un proyecto que anduvo muy bien, y después de algunos años de mucho éxito, una empresa austríaca que cotizaba en bolsa nos ofreció comprarla, asociarnos a comprarla. Nosotros quisimos venderla porque no queríamos asociarnos con una empresa muy grande. Main Process es la que formaron ustedes. Exactamente. Y me invitaron a ser el CEO de las dos compañías, porque quien me compró era mi competidor, que era Agrana en Argentina. Y ellos eran competidores en una línea que era la línea principal nuestra de negocios y la de ellos también en el mundo. Y bueno, me invitaron a ser CEO de las dos compañías acá en Argentina. Después la fusioné y mi compromiso era estar 2 años. Después me invitaron a seguir y estoy cumpliendo el año número 10. 10. Y para mí fue una experiencia muy linda porque, digamos, en la última etapa de mi vida laboral, tuve una experiencia totalmente impensable para mí cuando era joven. Mirá. ¿Qué hacía Main Process? Main Process era una empresa que ahora pues sí, siguió con otro nombre, pero que hacía preparado de frutas para yogurts. Preparado de frutas. Sí, preparado de frutas que van en yogures y tuvo, esa fue su línea principal, su línea original. Sí. Y anduvo muy bien ahí. Tenía la mitad del mercado junto con la otra mitad la tenía esta empresa austríaca, Sí. que originalmente era francesa y después la compró una empresa austríaca. Y después nosotros, como realmente no podíamos, si bien nos iba muy bien, no podíamos crecer más, nos diversificamos en un sector que le llamamos food service, que son todos los productos que se venden para las cadenas por tipo McDonald's, Burger King o Starbucks, Sí. o Sirp, y eso fue un negocio mucho más grande todavía que los preparados de fruta. Cuando una empresa afuera ve, esta empresa Agrana tiene 28 plantas en 22 países en el mundo, en los 5 continentes, Sí. dijo, qué oportunidad para exportar este modelo de negocios al resto del mundo. Y fue por eso que fue una oferta muy atractiva para nosotros. Me invitaron a mí a estar, ya tengo un tiempo, y este va a ser el año número 10. ¿Cuántos años estuviste con Main Process? ¿Cuánto pasó de que la formaron hasta que se las 20 compraron? más o menos. 20. O sea que se ve que estaban haciendo las cosas más o menos bien como para que venga un competidor de afuera y se las compre.
Sí, estamos haciendo las cosas bien. Nosotros, una cosa que es muy importante es que nosotros le vendíamos a empresas, las empresas alimenticias más grandes que había en Argentina. Tipo, Y tipo Danone. Danone. En su momento La Serenísima, Sancor, Sí. Unilever. Bueno, y eso de alguna manera te obliga a tener normas de calidad, de producción, de logística, acorde a su nivel. Claro. Entonces, como que te van educando, vos entras a jugar una liga importante que para sobrevivir tienes que ser competitivo. Buenísimo. Digamos, Te obligan a agrandarte. te obligan a, más que agrandarte, a ser un buen profesional, Sí. Tener eficiencia y ser comparable, homologable con cualquier otra empresa, colega tuya en el mundo. Claro. Por Setear eso los la estándares. fusión fue muy fácil. Porque Es ustedes más, ya estaban en esos nosotros éramos estándares. mucho más grandes que la persona acá en Argentina que la empresa que nos compró. Claro. Porque Agrana ya estaba en Argentina. Claro, de hecho la planta que tenía Agrana, Sí. la cerramos y concentramos todo en la planta que tenía Mentrosa. La de Agrana era en Santa Fe. La Agrana en Santa Fe, en Coronda. Y la de Main Bellavista, Processing Corrientes. en Bellavista Corrientes. Uh-huh. Bueno, entonces la fusión fue amena. Sí, fue muy difícil porque es como dos empresas que compitieron todo el tiempo, que se odiaron todo el tiempo tratando de Sí, sacarse. era una rivalidad fuerte. Se querían arrancar los ojos. Claro. Y después nos tuvimos que fusionar y creo que eso fue quizás una de las cosas más meritorias de la fusión fue unificar las culturas. Por eso salió bien. Hoy en día, si vos vas, no puedes reconocer una persona que viene de una empresa o de la otra. ¿Mirá? Porque eso es difícil que pase. Es muy difícil. Sí. Bueno, pero la verdad que eso fue un logro. Bueno, bien. Che, ¿y dónde se gana más? ¿Siendo pyme? ¿Siendo dueño de una pyme? ¿O CEO de una corpo? Se gana más siendo dueño de una pyme si te va bien. Sí, si le va bien, claro. Se duerme mucho más siendo CEO de una corpo. Estás más tranquilo, ¿no? Un poco más tranquilo se podría decir. Es otra cosa. En realidad, cuando mis colegas, que de alguna manera yo en la corpo, yo me junto 2 veces por año con todos mis colegas de todos los países, de 25 países. Sí. Colegas los otros CEO de otras regiones o países. Sí. Y cuando ellos me hablan del estrés que tienen por no cumplir los objetivos, por no poder llegar con el budget o porque un cliente se cae, qué sé yo, personalmente entiendo que es un estrés, pero es como jugar a los cables con una pila. Cuando vos estás en tu propio emprendimiento, jugás con 220. Total. Y si te saltás, o sea, pones tu casa como garantía, pones todo. Pones todo. O sea, te la jugás más. O te va mal, pensás que vas a sacar a los chicos del colegio. Los fines de semana no son fines de semana. ¿No? Cuando vos vis situaciones de estrés, son estrés fuertes. Son incomparables. Incomparables. No se puede entender si no los vivís. Ok, clarísimo. Se puede decir que estás un poco entonces más cómodo, no sé si llamarlo así, estás un poco más cómodo ahora que siendo dueño de tu Te lo pongo de esta empresa. manera. Yo hago una comparación que a veces no les gusta. A ver. Pero es como cuando vos jugás al Monopoly. Si vos te gusta mucho jugar, querés ganar, te posesionás, decís compré, perdí, casi un casillero malo. Sí. Pero al final del día, sabés que son fichas de Monopoly. Sí. Que vos salís y no pasa nada. Sí. Acá es de verdad. Cuando vos sos un emprendedor, es de verdad. Sí. Pero también, en contraposición, cuando te va bien, también es de verdad. También es de verdad. Está bueno. Está buena la diferencia. ¿Sentís que, bueno, esto debe cambiar, ¿no? Pero ¿tenés igual de puesta la camiseta? O sea, me imagino que si te quedaste es porque te importa. Sí, porque es como cuando vos sos tenista o jugador de fútbol, cualquier deportista, cuando entras a la cancha, te olvidaste de lo que tenés en el banco, de lo que no tenés en el banco, vos querés ganar, querés hacer el gol, querés ganar el punto. Te pones tenés la camiseta y la transpirás. Sí. Si no entres. Bien. No puedes entrar con la pierna floja. Por lo menos yo. Está bien, como que lo haces dejando la piel.
¿Por qué te quedaste? Me quedé por un compromiso, originalmente era un Estaba en el compromiso. contrato, ¿no? Estaba de palabra y Ok. mi palabra es el mejor contrato. siempre Porque, digo. porque se usa eso, ¿no? Cuando una compañía Sí, por compra a otro, supuesto. che, vos te tenés que quedar Sí, 2 sí, años sí, acá, sí. Y explicándonos cómo se hacen las cosas. sí, y me acuerdo que después, cuando se cumplieron los 2 años, estaban por cumplir 2 años, Sí, en Ucrania, la reunión la tuvimos en Ucrania, mira vos, mirá. me invitaron a si quería seguir. Y la verdad que la pasé súper bien porque es una empresa austríaca, la gente es súper amable, para mí es una experiencia muy enriquecedora porque es otro punto de vista. Tiene la particularidad que es una gran empresa, pero en cada país es una empresa mediana, con lo cual no tenés tanta burocracia así. Y en el caso particular mío, a mí el apodo que me dieron era unicornio, porque era distinto, era raro, entonces me miran, siempre mi punto de vista es distinto, no digo que sea mejor o peor, es distinto ¿Al de la mayoría? al de la mayoría. Ok. Pero es otra manera de ver las cosas. Ok. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, en estos 10 años, innovamos muchísimo más que el resto, pero y no entienden cómo lo hacen. Me la paso tratando de explicarle con ejemplos por qué acá no soy yo, es una cultura, Sí. por qué, y lo entienden, pero al final del día les cuesta implementarlo, porque es otra cultura. Hay muchas cosas. Una de ellas es la adversión al riesgo. O sea, toda la gente que tiene una multinacional en general son gente muy bien capacitada, con muy buenas notas, con muy buena performance, Sí. que no estuvieron acostumbrados a que nunca le pusieran un cartel rojo en el cuaderno. Muy académicos, por así decirlo. Entonces no se juegan a que le pueda pasar eso. Antes de hacer algo, se cuidan todo, qué sé yo, pero claro, lo agarra una persona con otro manejo del riesgo y les gana en la corta. Bueno, eso va a mi siguiente pregunta. Vos, bueno, sos muy formado, vos sos re de la academia, pero Sí. a la vez también tenés tu parte re emprendedora y que te la jugás y tal. ¿Sentís que lo ideal, por así decirlo, es tener una combinación de ambas cosas? Ni hablar. Porque hay gente, muchos emprendedores son que por ahí ni terminaron la secundaria y se la jugaron toda y bueno. Eso está bárbaro, Pero por ahí son los menos, ¿no? Por ahí es una... No, hay estadística muchos. baja. No, hay muchos que son así, muchos que tienen una intuición espectacular. Te puedo contar un montón, súper admirables. Lo ideal es que sea una buena combinación de ambos. Es decir, cuando te dicen, en mi época se decía la universidad de la calle. Sí, lo escuché, ¿sabes qué? Lo escuché mucho y era como que nunca no sé si lo terminé de entender, me cerró del todo. La universidad de la calle Es como eso, sí. Porque antes no teníamos playroom. Sí. Entonces jugábamos en la calle y eran sociedades mucho más iguales, mucha menos distancia social, todos comíamos más o menos lo mismo, íbamos al mismo colegio, hacíamos todo más o menos lo mismo. Y te juntabas con todos, con el hijo del médico y con el hijo del almacenero y con el hijo del con empresario, todo, sí. ¿entendés? Es cierto, claro. Sí, más parejo todo. La persona más baja socialmente era una persona que se llamaba el botellero, que compraba botellas y cosas que no servían y las revendía, pero las compraba, no pedían. Entonces era como una sociedad en ese sentido más interesante, y a eso le llamaban la universidad de la calle. Los españoles le dicen tener mano izquierda, cuando tenés una amplitud de margen que vos te puedes manejar con alguien de otro. Y eso es muy importante por cuestiones empáticas, sociales, y entender al otro, pero no es suficiente. Si vos podés estudiar y todo lo que puedas, está bueno. Lo recomendás, sí. Y aparte, siendo claro, que tenés una... Porque hay gente que, como vos decís, que tiene esa intuición y lo tiene innato y que emprende y por ahí se la pega 3, 4 veces, pero la termina invocando. Pero para el resto de los mortales que no tienen, por ahí no se les ocurre una idea o no tienen por ahí el coraje para emprender y estudiando por ahí reducís o mejoras tus chances de que te vaya más o menos bien. Sí, te abre la cabeza. Es saber, cuanto más sabes mejor. Lo que pasa es que también la universidad y los negocios no siempre están muy bien ligados.
Mm. Porque en las universidades, por ejemplo, la Universidad de Negocios se llama Administración de Empresas. Sí. Cuando vos hablas de Administración de Empresas, Sí, muy suponés que amplio. la empresa es algo que está dado, Sí. que vos tenés que administrarla. Claro, que ya Que hay que funciona, administrar, que ya funciona y no... tiene ganancias. Claro, tiene ganancias y vos y administrar. gira, total. Y para eso y realmente te preparan para eso. Mm. Pero hoy en día, la paradoja es que las empresas no están dadas. Todo lo contrario, Porque ¿no? la ciencia de administración de empresas nació en la época de mercados crecientes, que todo crecía, cuando empezó, digamos, a partir del principio del siglo XX, que empezó digamos, como había mucha más demanda de cosas industriales que oferta. Claro. Entonces todo era un management de control, management de crecimiento. Claro, para administrarla ya tiene que estar funcionando y va a seguir girando. funcionando. Entonces hacían Total. presupuesto, eficiencia, costos, Claro. costo El estándar. tema es llevarla a que funcione, ¿no? No, y el tema es que hay un libro que está bastante de moda ahora que a mí me gustó, chiquitito, lo recomiendo, que se llama, la traducción es Mi iceberg se está derritiendo. Sí. Y cuenta la idea de un grupo de pingüinos que están en un iceberg, que vivieron siempre, y que uno se da cuenta que se está derritiendo. Entonces ahí aparece, en el libro es lindo porque te cuenta lo que pasa con los seres humanos. Muchos lo niegan, muchos se desesperan, muchos dicen, qué barbaridad el efecto climático, cómo se va a derretir el iceberg. Pero la realidad es que vos tenés que tener en cuenta que el iceberg se está derritiendo y tenés que buscar una alternativa, buscar otro iceberg, viste, explorar. Bueno. En los negocios pasa eso. Hay un efecto climático, un efecto calentamiento y todos los negocios se están derritiendo. O sea, no hay negocio que vos digas va a durar 20 años. Ninguno. No me digas. Ninguno. Bueno, no, ninguno. Vendo todo. Y bueno, pero escúchame, pensá que cuando yo estudiaba, los fondos de inversión te contaban como inversión segura para fondos de pensión que nunca se iba a prescindir, la telefonía de cable. Porque ¿quién va a prescindir el teléfono? Vino un cambio tecnológico y nadie tiene un teléfono en línea. Claro. ¿Entendés? Y toda esa inversión... Entonces, un montón de negocios que fueron como crecimiento exponencial y que nadie se imaginó que nunca iban a cambiar. Y tenés que estar como... Pensá que Nvidia hoy en día vale más que todas las empresas europeas juntas. Increíble. Hace 5 años no existía. Es impresionante. No, pensaba en negocios por ahí más viejos, me quedé pensando en Blockbuster, Kodak, cosas que decís, no, bueno, esto nunca va a... Pero siento que el proceso tecnológico a veces te da una chance y a veces no tanto, qué sé yo. Los que vendían velas antes de que existiera la lamparita, siento que no pasa de un día para otro, como que te da la chance por ahí de decir, che, me pongo a producir otra cosa, empiezo a ver si hay otro iceberg o aprendo a nadar. En general los fabricantes de velas se fundieron todos y no se reconvirtieron en general. Okay. La ventaja que tenemos ahora es que si bien los negocios duran mucho menos, ya estamos acostumbrados. Entonces tenemos esa gimnasia. Esa flexibilidad. Yo te estoy diciendo una visión optimista, ¿no? Okay. O sea, es difícil que hoy en día una persona joven sienta que el negocio que tiene le va a durar hasta que se jubila como era antes. Nadie lo cree. Nadie lo cree. No, en cambio, nadie cree que su trabajo va a durar toda la vida cuando uno empieza un trabajo. Cuando yo empezaba a trabajar, la gente pensaba que el trabajo va a durar toda la vida. Toda la vida. Si uno quería y se portaba bien. Claro. Está bueno eso. En la transición, cuando vendieron, ¿cuántos socios eran? 8. ¿Sentiste? Distintas cosas, solamente... Y porcentajes. Pocos trabajan, sí. Okay. ¿Sentiste una especie de alivio? Sí. ¿Dormiste más tranquilo? Sí. Bien. Con las decisiones, bueno, ¿y cómo fue? Sí, porque en mi caso era un all-in permanente en la empresa. Todo adentro siempre. Entonces, llegó un momento que dijiste, bueno... Listo, ahora tengo un sueldo. Claro. Sí, tengo un respaldo. Total. ¿Y cómo es ahora pasar en la práctica, ¿no? De ser un emprendedor que estaba all-in a tener un sueldo, ser un empleado? Yo sigo siendo un emprendedor. Yo sigo siendo Lo tenés ahí siendo emprendedor y aparte en todo el tiempo, alma. Sí, es más, te digo, creo que emprendí más cosas
Ah, ¿sí? Sí, ahora que antes, porque tengo más tiempo y me puedo ocupar básicamente de eso. Pero bueno, está en el ADN. A mí, yo ya estoy en edad de jubilarme y tengo condiciones de jubilarme y no me quiero jubilar porque el día que yo deje de emprender siento que me voy a morir. Es lo que más me gusta. Es más, te digo, no solamente emprendimientos propios, cualquier persona, amigos de mis hijos, que quieren emprender algo, generalmente de alguna manera se contactan y yo Los me asesorás, involucro, sí. me encanta entrar en esos temas. Sí, me sacaste la pregunta, iba a eso. El por qué a veces seguir cuando ya tuviste un montón de logros, por ahí guita no te falta y decís, lo tenés innato, lo sentís adentro. Porque tuve el privilegio de hacer lo que me gusta. Y es lo que me gusta y me sigue gustando. Por ahí algún día... Me gustan otras cosas, no es que es lo único que me gusta. No, me gusta otra cosa, pero esto te diría que para invertir mi tiempo es lo que más me gusta. Por ahora. Quizás algún día... Me gusta viajar, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta un montón de cosas, pero esto es lo que más me gusta. Te apasiona. Che, decisiones que hayas tenido que tomar, perdón, al revés, decisiones de casa matriz que te hayan bajado, con la que vos no estabas de acuerdo. Ninguna. ¿Ninguna? No. En 10 años. Cuando yo vendí, tuvimos 2 años que eran los 2 mejores años de Macri, que fue, ellos no podían creer que haya algo que andaba tan bien. 2016. Sí, de 17. En el 17 firmaron, me acuerdo. 16, 17. Después vino toda la crisis cuando vino Alberto Fernández, cuando se venía, que venía Alberto Fernández y vino pandemia. toda la crisis, hiperinflación, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces ahí tampoco se animaban a meterse mucho porque no entienden. Estuve años tratando de explicar lo que era eso y era imposible explicarlo. Claro, Argentina no lo entendería. Pero a pesar de todo eso, ellos veían que nosotros estábamos emprendiendo un montón de cosas y no entendían cómo podíamos hacerlo, no podían entenderlo. Entonces siempre nos miraron como... Estos bichos raros. Con cariño, son respetuosos y la verdad que vieron que nosotros transpiramos la camiseta, que estamos haciendo honestamente, que fuimos leales y no, tengo la mejor onda. Bien. Nunca... Además son austríacos, con lo cual son... ¿Qué? ¿Más fríos? No, son como... Son más fríos que un latino, por supuesto, pero los austríacos son, yo les digo que son como a los alemanes como los uruguayos para los argentinos. Son más cultos, más tranquilos, menos apurados, menos... Sí. Bueno, y tiene esa característica y la verdad que nosotros exportamos un montón de negocios de acá para otros lados que anduvieron y están felices. Listo. No se quejan. Che, decisiones difíciles que hayas tenido que tomar, tanto ahora en Agrana como en Main Process. No, la decisión más difícil fue cuando en la fusión tuvimos que concentrar la actividad en un solo sitio y tuvimos que cerrar la planta de Coronda. De Santa Fe, sí. De Santa Fe, sí, Coronda. Y pensá vos que había 2 empresas, una compra a la otra, con lo cual pensás que este es el equipo ganador. Ponen al CEO de la que empieza a comprar al mando de todo y se le ocurre concentrar todo en Corrientes. En Corrientes, que era la decisión lógica, la original. Se me ocurrió. Sí. Entonces, y hubo que cerrar la planta esa, y eso para mí fue una experiencia quizás más traumática. Tuve 2 experiencias, la decisión más difícil, esa fue la más difícil porque a todos a la mayoría les ofrecí trasladarse a Corrientes, pero la gente está muy arraigada en Argentina. Por suerte pude poner toda la parte administrativa, que era muy buena la de ellos, hice una oficina en Santa Fe para que la gente pueda seguir trabajando ahí. Que esa fue una cuestión que me costó convencer en Austria porque había 3 lugares y no entiendo esas cosas. Sí, me imagino la explicación. Así que eso fue, la desvinculación de esa gente fue para mí algo muy doloroso que nosotros nunca despedíamos a nadie, no había rotación y de pronto tengo que sacar 200 personas, fue terrible. Tremendo. Y la otra más que... yo fui CEO de Brasil durante 1 año y medio. Sí. Me lo pidieron. Y hubo un accidente laboral insólito
que se quemó una persona, ¿En una planta? pierna, sí, en una planta en Brasil, y yo era el CEO, y me acuerdo que me fui, me tomé un avión, fui a verlo, después tenía que quemar la pierna, y anduvo todo bien, porque cuando se quemó, yo vi el video, me quería matar, pero anduvieron todas las personas que estaban, rescatistas, que estaban formadas para rescatar, todos Personal hicieron bien, de no pude seguridad. sacarle una Sí, media y se quemó esa parte, sí, pero fui a dar la cara y ahí sentí realmente la responsabilidad que vos tenés en una empresa. O sea, todo va bien hasta que pasa un problema. totalmente. Y ahí te queda la cara y sos vos. So- Aunque no tengo ni... Imagínate, yo hacía 2 meses que estaba trabajando ahí, Claro. y fue una fatalidad. Fue una fatalidad que, que nunca había pasado. Hay 20 plantas del mismo sistema y que se dio una paradoja, ¿viste? Por las cuestiones que se caen los aviones, que se Sí. bueno, pero se podía, se modificaron a partir de ahí se modificaron todos los procesos, pero por suerte este muchacho está bien. Zafó. Sí. ¿Y en Main Process, o sea, con tu empresa, nunca Sí. te pasó nada similar? No. No. ¿Accidentes? ¿De accidentes? No, jamás. Ok. Por suerte no. Y no habían tenido que despedir gente, me No, decías. jamás despedimos nada. Bien. No, tuvimos una rotación muy baja. Generalmente... Bien. Che, en decisiones difíciles como esta, o en decisiones en general, cuando tenés que dar una directiva, una orden, ¿cuánto pesa el ego? ¿Podés separarlo bien? ¿Podés ser sincero y decir, che, creo que esto es realmente lo mejor? ¿O alguna vez se te cruza por ahí y lo tenés que separar? Yo creo que ese es un tema que yo lo tengo bien manejado. Bien. No es que no tenga ego, pero no para eso, porque a mí me gusta mucho el team. Yo no creo en los CEOs como personas aisladas. Hay una imagen que es la pirámide invertida, en donde generalmente cuando vos pones un diagrama, pones una pirámide y arriba todo está el CEO. Sí. Y la pirámide invertida te dice que en realidad el CEO es un soporte de una estructura grande. Que más que los tipos, digamos que vos tenés que, tu responsabilidad es soportar para que no se caigan, y no te la tenés que creer. Entonces yo lo primero que hago yo tengo un board con el que tomamos las decisiones, con las consultamos, y generalmente lo más importante es plantear el tema, escuchar, por supuesto, Que vos sos la última palabra. Vos sos la última trinchera. Sí. O sea, llega un momento que vos decís, tengo que tomar la decisión. Sí. Pero en Vos general apretás generalmente se busca por consenso. Claro, no hay ninguna sorpresa. Ok. Por supuesto tenés que tomar riesgo y lo que tenés que hacer es bancarte la decisión. Que eso es lo más importante, bancártela. O, por ejemplo, no tuve ningún problema corporativo, pero sí tuve una vez que ahí sí hay movidas corporativas y que había un global, qué sé yo, había un jodido, realmente un tipo que era un complicado, que se había mandado una macana y quería involucrar a una persona de mi equipo, Sí. que no pasaba nada de nadie, se iba a enterar, pero el tipo se quería, y ahí me planté. Fuerte. Y políticamente eso no se hace. Pero ese respaldo, un CEO lo que tiene que hacer es respaldar y bancársela. Y para eso está, por lo pronto. Y cuando hay un problema, la responsabilidad es mía. No decir, la responsabilidad es mía. Y eso es importante. ¿Estuviste cerca alguna vez de perderlo todo? Lo he perdido todo. ¿Lo has perdido todo? Sí. Estando en Main Process. Sí. En emprendimiento, sí. ¿Y qué hiciste? Lo he perdido todo en términos de estar endeudado por mucho más de lo que pero por mucho más de lo que tenía. Y que, bueno, ¿cómo manejás? ¿Cómo lo manejás? ¿O cómo lo manejaste? Los psicólogos dicen que el miedo, que es un sentimiento natural, la diferencia entre un cobarde y un valiente es que ante el mismo miedo uno sale para atrás y otro para adelante. Y a mí me tocó salir adelante. No me preguntes por qué, ni me siento ningún valiente, pero te quiero decir, en ese momento salí para adelante. Salió. Estuve 10 años pagando deuda. Tremendo. Mira, no sabía qué tanto. 10 años. ¿Con quién? ¿Banco? Sí, banco. Okay. Con distintas cosas, ¿viste? Se renovando, pero hasta que yo tuve una situación patrimonial, tuve 10 años. Que pudiste respirar. Sí. Bien. Estuvimos, hablando en primera persona plural, ¿no? Bien, sí, entiendo. Bueno, a ver un poco de business y negocios y finanzas. ¿Qué le decís al que... A ver, me declaro un poco culpable de esto. Siento que heredamos un poco la cultura
europea tana, sobre todo que de la casa, el ladrillo, comprar ladrillo, alquiler, estirar la plata. Yo quiero la casa propia. ¿Es un buen negocio? Sí, no, más o menos. ¿Casa propia? En Argentina. Nosotros tenemos una cultura italiana, latina en general, que tiene unos principios que son válidos y otros que no tanto. En términos objetivos, vos o alquilás plata o alquilás una casa. Porque en el fondo, ¿cómo es el patrimonio, el balance de una empresa o una persona americana? Tiene una casa y una deuda por casi el 95% de tu casa, Sí. 2 autos y También una endeudado. deuda por el 95% de sus autos, por supuesto mucho mejores, y el patrimonio que tienen está invertido y le da... Le da rendimientos. Le da rendimiento. Sí. Generalmente en la bolsa, qué sé yo. O sea, Eso- la guita que tienen, decís. Claro, la guita, el sobrante que tiene lo tiene invertido en cosas líquidas. Ok. Entonces, eso que te da una sociedad súper dinámica, porque vos tenés acceso a bienes mucho mejores, Sí. te endeudás, ponés la plata A laburar. a laburar, laburás en empresas que se meten en el sistema, entonces es una sociedad mucho más dinámica. Esa misma persona acá tiene una casita mucho más chiquita, Sí, sí. pero de él, sin Pero deuda. él, sí, la pagó todo el Un contado auto cash. viejo, pero de él, sin Sí. deuda, y no tiene ninguna inversión. Total. Esa es ¿Entendés? la gran... Esa es la gran diferencia. la gran El tipo diferencia. dice, yo duermo tranquilo en esta casita. Y por ahí Yankee también dice, yo duermo tranquilo. Sí. Porque tiene un sistema que funciona. Y ya está acostumbrado a estar endeudado. Y ya está acostumbrado a estar endeudado, y ¿por qué no voy a tener deuda? Y qué sé yo. Entonces, si vos me preguntás a mí, creo que es mejor sistema el americano, sin lugar a dudas. Pasa que es el otro extremo, ¿no? Que todo lo pagan en cuotas, todo con préstamo. Es que vos acá tienes la paradoja de que Ya que hay una poco casa, crédito. una Sí. casa te la compras al contado y una remera en 12 cuotas. No, es ridículo. Entonces eso es ridículo. No, O sea, está mal armado. Y que algunas cosas sí o sí estén en dólares, ¿viste? Como que a nosotros siempre es pesos, todo pesos, pero el auto siempre se cotizó en dólares. La casa siempre en dólares. Porque nosotros no tuvimos, porque nos estafaron con la moneda. Eso también, pero es cierto que generalmente el argentino piensa en dólares cuando es algo que tiene que sacar, ¿viste? Abajo del colchón, que los tiene, pienso en mi viejo, me acuerdo que los tenía ahí abajo de las medias y En un farol lo tenía. Era un farol. Y mi viejo ha comprado casas y todas así. Sí. Pero bueno, siempre le pregunto a la gente y sobre todo que sabe de negocios y finanzas, inversiones, qué opina de la casa propia, de los créditos, por ejemplo. Un crédito hipotecario. Hace poco creo que aumentó. En Nación era del 4%. Está interesante. Súper buen negocio. ¿Te parece buen negocio? Súper buen negocio. Okay. A ver, ¿por qué? Depende de lo que vos hagas. Vos tenés que comparar tu tasa de endeudamiento con tu tasa de rentabilidad. Claro. Si vos tenés... El costo de oportunidad, ¿no? Exactamente. Que es lo que te perdés. Exactamente. Claro. Entonces, si vos haces paneles solares y le sacás más guita. Y sacás más plata que un crédito, ¿qué te vas a comprar tu casa? No tiene sentido. Claro. Te alquilás una casa mucho mejor. Está bueno. Está bueno eso. Excepto que cuando vengan acá créditos hipotecarios al 4%, y ahí sí te conviene porque estás en la misma. Sí. Porque eso sustituye, porque por ejemplo un alquiler hoy en día, una casa te la alquilás más o menos por el 4 o 5% 4 o de 5, sueldo. sí. Y si vos tenés un préstamo por el 4 o 5%, estás en lo mismo. Está bueno, sí. Pero ojo, te estás comprando, en un caso alquilás ladrillo y en otro caso alquilás plata. Es lo mismo. ¿Cómo es el de alquilar plata? Si yo tengo otra inversión. Cuando vos sacás, vos decís, me compré una casa Sí. y la financié el 80%. Sí. En realidad lo que hiciste es alquilaste plata, que la retribuís en un 4%. Sí. Si vos alquilás devolviendo. una casa, Sí. también la retribuís el 4%. Estás más o menos en la misma. Estás más o menos en la misma. Lo claro. que pasa es que si después la aguantás 30 años, la casa es tuya. Pero es tuya con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque también tenés quilombo, ¿no? Al ser propietario. Aparte que vos tenés movilidad, ¿no? Es muy difícil que vos quieras tener una casa 30 años. Claro. Bueno, pero por ahí como está el mercado ahora, ¿no? Que todavía siento que está un poquito rezagado, si querés, en Argentina. Las propiedades. Por ahí con la venta de la casa en un futuro le podés también ganar un margen. Sí, más allá del 4%. Pero ten en cuenta global. que vos, no quiero meterme en un tema técnico,
Métete Pero igual un poco. las casas están financiadas por el sistema francés. Claro. El sistema francés te hace pagar todo, la mayor parte de intereses. De interés. La cuota primero son intereses. Y el resto Entonces, capital. si vos lo querés precancelar, es como que no pagaste nada de capital. Si lo querés precancelar, te penalizan, digamos. Se analizan. Es un sistema que vos tenés una cuota uniforme y en las primeras cuotas 90% son intereses y 10% capital y en las últimas es al revés. Si vos cancelás por la mitad, pagaste todo intereses prácticamente. Pagaste todo interés y seguís teniendo la misma deuda del capital. Exactamente. Claro, entiendo. Y bueno, ¿qué otras buenas inversiones, sin recomendar inversiones? ¿Cuál te gusta? Ya sea desde cripto, bonos, acciones, obligaciones negociables. A ver. Para la gente joven, yo no Gente soy un joven, experto, yo no ponele. soy experto en inversiones. Ok, Pero te voy a decir, una de las cosas que el otro día le decía a la ministra de Educación de la ciudad, que es mi cuñada, sí. que habría que estudiar, habría que enseñar como materia. Mi siguiente pregunta. Mira, te la estoy adivinando. Educación financiera. Financiera fundamental. Fundamental educación Yo no financiera. sabía nada. Nadie Hasta hace sabe, un poco. nadie sabe nada. Hasta hace un par de años que me Sí. tuve que empezar a ordenar hasta en finanzas personales. No te hablo de la empresa. No, ni hablar. Finanzas personales. Finanzas personales. O sea, es que por ahí empieza. déficit y superávit Por propio. eso, exactamente. Y por ahí empieza. Y eso es súper importante para la vida. Porque es importantísimo tener buenas decisiones financieras. Porque hay una cosa que es real. Vos no podés. Primero, nosotros hablamos que la especulación es mala. Sí. Como en nuestra cultura, especular, hablar de plata es algo malo, es mal visto. Acá está mal, es como medio tabú Bueno, hablar de guita, ¿no? Bueno, esa es una pésima lección porque primero, estamos en la dinámica del mundo, no hacer nada es tomar una decisión activa de riesgo. Total. No hacer nada es tomar una decisión. Quizás la peor. Sí. Entonces vos tenés que hacer algo y tenés que saber y hay que aprender para eso porque nadie te enseña. Entonces por eso hay tantos cositortos, estafa, porque la gente se engancha a cualquier cosa. Sí, escucho muchos casos de. Caso que me te- ofrecieron el 30, Sí, 40% anual en exacta- dólares. Bueno, Y hay gente que no tiene idea, che, mucho, poco. exactamente. O, che, puede ser que te dé el 30%, pero eso viene adosado O sea, a un riesgo es altísimo. altísimo. Bueno, eso es algo fundamental que tendrían que aprender todo el Eso mundo es claro. y eso ¿Y qué te dijo? Es algo que se sí, tiene que. sí, Es que fundamental. es fundamental. Y sobre todo en Argentina, que Sí. es cierto, es lo que dijiste, como Sí. la relación con el dinero es medio rara, ¿no? Está mal hablar de dinero, está mal preguntar cuánto ganás. No, aparte que dice, y la especulación, un tipo es especulador y es como algo muy peyorativo. Sin embargo, cuando vos estudiás, estás especulando Sí. en tener una mejor posición, un mejor conocimiento. Estás que especulando, tenés. sí, sí. Pero todos especulamos con algo. Sí, total. ¿Y cuál es un rendimiento, en tu opinión, un rendimiento lógico? Algo, una ON. Una ON, para los que no saben, Uno tiene que es aspirar. un bono corporativo. Un 8 o 9% anual en dólares, es algo lógico, ¿no? Depende del riesgo. Una ON de YPF, de Sí. Mercado Libre. Creo que pagan ahora ahí 8 o Sí, 9%. sí. Es algo lógico, riesgo bajo. ¿Y cuál es la Vos probabilidad? lo tenés que comparar con la inflación americana. ¿Que es el 4 o 5%? No, mucho menos. ¿Menos? Sí, mucho menos. 2,6, 2,. Ah, ahora yo me quedé que era un 4. Fue un 4, ok. Está bien, es 4 veces más riesgoso, ¿no? Entonces también, o no necesariamente. No, vos tenés que poner la sobretasa de lo que paga, por ejemplo, la inversión teóricamente, no hay una inversión segura. Libre de riesgo, pero se toma Pero el como bono base. americano es lo que se toma como un bono americano que te paga el 4%, por ejemplo. Sí. Claro, Claro, un 4%. un sí, 4%, 3 y pico, 3, depende. Porque De es- 4 puntos más que eso, bueno, a sumar el riesgo país, riesgo. De hecho, con eso se mide el riesgo país, ¿no? Con la tasa libre de riesgo. Exactamente. Los puntos básicos. Sí. Es lo que el riesgo país básicamente es un poquito más complicado, pero Sí. es la tasa que le cobran a un país por encima de lo que le cobrarían a un bono americano. Ahora, la de Argentina es 700, 800 puntos. Creo que está menos de entre 500 y 600 puntos básicos. Ok, no estaba actualizado. Mm. Bueno, entonces un 8 o 9% para alguien que es un inversor moderado, no es arriesgado, y que invierte, no sé, te invento. Yo tengo ahora, cobré una obra y me sobraron, imagínate, 20 lucas, 30 lucas.
¿Qué buena inversión puedo hacer con 30 lucas? Mirá, Una mezcla vos de tenés dos aliados. segura Vos- y más o menos Vos rentable. tenés dos aliados grandes. En primer lugar, tu edad. Porque vos ponés, si vos ahorrás el X% de tu sueldo Sí, o de tus ingresos, cero en durante mi caso. 30 años, Mentira. durante 30 años, Sí, y los dejás a tasa compuesta, si yo te hago el cálculo es una locura. es una locura. El interés compuesto la bola de nieve. Y es lo que existe. Sí, existe. Lo que te mata es cuando vos salís de un lado, pasás de un lado al otro, pasás de un lado al Claro. otro, viste cambiar. Entonces ahí te puede ir bien, generalmente te va mal. La clave es la constancia. La clave es la constancia, bancarte las angustias Mm. y seguir adelante en inversiones. Razonar con un riesgo variado Sí. y con un portfolio diversificado. Diversificado. Poner huevos Por ejemplo, en distintos canastos. Claro, por ejemplo, yo no dejaría de tener criptos, Cripto, no ok. dejaría de tener criptos, pero... Bitcoin, ¿no? ¿O hay alguna? No, Ethereum. yo personalmente pondría en Bitcoin y Ethereum. Ok. Las otras, porque hay muchas. Las otras son medio falopa, ¿no? No. A ver, las otras son inversiones de riesgo. Te Ok. puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Es una cuestión de tradear. Tienes que saber mucho. Sí. Y No, tener no es fácil. Ok. Pero meterías una cuota entonces en cripto y. Sí, bueno, sí. en Bitcoin y Sí, Ethereum. sí, justamente por una cuestión de que están en crisis las monedas fiduciarias, que son las que emiten los gobiernos. Claro. Bueno, ahora escuché también y leí que hay gente respaldándose ya no tanto tanto en el dólar, sobre todo en Argentina, que tomamos como base el dólar como si eso no tuviese inflación y es como ahorramos en eso, pero gente que se estaba migrando al oro, al cobre. Bueno, por eso te digo, hay que tener... Y otra en las criptos. Sí, generalmente el oro y los metales tienen un momento de auge cuando hay perspectivas complicadas en el mundo. Mm. Entonces, pero la verdad es que si vos haces una tirada larga, no hay nada que creció más que el S&P. Que el S&P 500, Sí. que es el índice que replica La el bolsa rendimiento americana de las 500 mejores empresas. Sí, Sí. yo invertí ahí. Sí, viene dando entre el 18 y 20%. Depende del año, pero si vos... No, digo, en promedio, vos- los últimos creo que 10 años daba un promedio sí, de no, 20%. sí, Algo así. sí. Si vos... No, promedio mensual, anual no. ¿No? No. ¿Menos? Sí, pero igual es un montón. Porque vos ¿Pero cuánto ponderás. daba? ¿Cuánto Y no, decía? depende del año, pero por ejemplo, ha habido años que dio el 12 y Que dio el 2, sí. 2, pero en pandemia era negativo. Pero Mm. te quiero decir, si vos haces una tirada larga, Sí. con todas las inversiones equivalentes, no hay ninguna. No hay ninguna que le gane al S&P. No, Bueno, no hay ninguna. está bueno, listo. Porque nada es medio parecido, pero para empresas de Pero te tenés que bancar. tecnología, puede ser. Sí, claro, pero te tenés que bancar bajones Ah, grandes sí, que obvio, ahí es te a quieren largo- matar. Y si vos es a vendés ahí, largo plazo. perdiste todo. Total, es a largo plazo. Exactamente. O sea, es guita que, che, esta no la necesito, compro Sí, S&P. exactamente. Yo, de hecho, sí, cada tanto cuando sobra, no Exactamente. muchas veces No, sobra, no, pero está cuando bien, está bien, sobra, pero está bien. meto un poquito ahí en Sí. S&P. Otro compro, por ejemplo, yo compro materiales. No tanto tampoco, porque, bueno, depende del momento, pero compro a veces cosas propias de mi negocio. Baterías, inversores, cable, térmicas, paneles. Pero Bueno, en Argentina esa era en Argentina- diversifico un poco. En Argentina eso antes era la inversión para hacer, Sí, o invertir en los bienes de cambio que a vos te conviene, que vos Sí. lo conocés, con Sí. tu negocio. Hoy en día no es tanto así. no es tan así. No. No, a mí me ha pasado que empezamos a comprar o a importar la mayoría de los equipos, los tenemos de China. Mm. Pasó que de repente no había, o a veces se lo compramos a un gran importador acá, Mm. equipos solares, empezó a pasar que de repente ciertos inversores o ciertas baterías no había. No había y no hay por los próximos 3 meses. Y yo tenía obras ya cerradas que necesitaba Bueno. venderle eso. Entonces, cuando entraron, compré 10, ponele. Y me estoqué. Mm. Un stock chiquito Sí. que, No, que sí, podía por supuesto. que podía manejar. Bueno, así que cripto, meter un poco en todos lados, Sí, básicamente. sí, no en todos lados, pero en un portfolio que a vos te... Que aparte también... Que te deje es dormir importante- más o menos tranquilo. No, porque aparte, justamente, no hay inversiones sin inversores. Porque, por ejemplo, Sí, es así. hay gente que no puede dormir vos le pones Bitcoin, todo lo que vos quieras, no me puedo. banco la volatilidad. Claro, Y hay tipos que les fascina la volatilidad. que le da como Que les da esa adrenalina. adrenalina. Mm. Che, ¿cuál es la parte que más te gusta de un negocio? ¿Arrancar el plan, ver los frutos? Eh,
A mí lo que más me gusta del negocio es el amanecer. Es el... Cuando está Cuando se en está pañales. formando, cuando se está formando, cuando estamos pensando, cuando se está armando, cuando se está diseñando, cuando estás probando. Generalmente cuando me gustan los despegues de los aviones. Cuando está En el inicio. en rodillas me aburre. Está Me aburre bueno. un poco, esa es la verdad. Che, ¿qué tanto te solés, o en general, qué tanto te solés apegar al plan de negocios? ¿Y qué cuota hay de seguir todo y a rajatabla y parte de una cuota de suerte, de timing, de sensación, como no me sale la palabra, de intuición? Yo soy fanático de los planes de negocios. Sos fanático. Soy fanático de los planes de vida. Soy fanático de planear todo Planificar. eso. Sos organizado y Sí. planificás. Pero Porque puede haber soy fanático también desvíos. tengo el plan. Sé que por donde digamos, el futuro previsible es este. Este escenario es el más probable. Ahora, es importante saber que el plan más perfecto de guerra se cambia en la primera batalla. Hay cambios totalmente. Entonces vos tenés que tener... Esa flexibilidad. Vos tenés que tener, sobre todo en contextos como este, y en contextos, no estoy hablando por Argentina, estoy hablando en contextos de negocios en el mundo, por lo que te digo, porque los negocios, los icebergs se están derritiendo. Sí. Vos tenés que tener el timón en la mano. Vos no podés andar con piloto automático. No podés decir que hice un plan de 5 años, ya está. Me voy a dormir la siesta porque ya lo tengo hecho. Y eso sí yo lo veo en otros países muy... O sea, yo veo proyecciones a 5 años, yo veo proyecciones por una línea de tiempo de 10 años, de los cuales 5 fueron en el pasado y 5 son en el futuro. Y ni siquiera le cambian el color. O sea, si vos lo ves de lejos, parece que o es todo presupuesto o es todo lo que... O sea, no cambian entre lo que pasó y lo que va a pasar porque tienen tanta confianza en los presupuestos. Y la verdad es que cuando vos vas a hacer el control presupuestario muchas veces, le erran bastante, ¿no? O si no, hay algo que es peor todavía, que tratan de encorsetar la realidad para que dé con el presupuesto. Entonces lo que se equivoca es la realidad, no el presupuesto. Es una estupidez. Pero bueno, nada, yo creo que hay que tener presupuestos que es muy, digamos, es como cuando vos marcás un rumbo en una tenés que tener una dirección. Este es mi rumbo. Ahora, si la sola viene acá, tengo que saber maniobrar. Está bueno. ¿Cómo ves Argentina? ¿Sos optimista? Súper. ¿Sí? ¿La ves bien? Súper. O sea, ¿te parece un buen momento? Excelente. Yo no puedo pensar, no puedo creer que esté viviendo este momento. Nunca pensé que lo iba a vivir. Mirá, sos optimista. Yo en ningún momento... yo no aconsejaría a ningún joven que se vaya, al contrario, les diría que vengan. Porque hubo un éxodo hace unos años muy fuerte. Sí, bueno, hace años que pero hubo un año puntual que se fue mucha gente. Trabajo con empresas europeas, porque Europa muy seguido, en otros países. Pero, por ejemplo, ellos están preocupados por la guerra. Sí. Son otros problemas, ¿no? Ellos están preocupados por temas religiosos, de inmigración complicada. Cuando vos venís acá, te morís de risa. O sea, yo creo que la Argentina va a tener una revolución. Ahora, ¿no? O sea, ahora te morís de risa. Sí. Por supuesto. Okay. Sí, yo tengo mi pasaporte italiano al día. Por las dudas. Claro, a ver si hay que rajar. ahora ya no sé ni dónde está, pero lo uso para ir más rápido. Está ahí. No, pero en su momento yo dije, esto no, es invivible. Pero si esto se consolida, y no estoy hablando sí estoy hablando de Milei porque estoy agradecido por lo que hizo, más allá de las formas, pero sí estoy muy agradecido. De alguna forma. Pero lo que hizo es excepcional, nos puso de golpe en el mapa. En el lugar donde, sí, en el mapa pero en el lugar donde debemos estar, de golpe, brutalmente, no estamos acostumbrados así, pero Argentina es un país que tiene energía, alimentos, minerales y un gran activo en la industria del conocimiento. Mucha materia gris ahí. Sí, fíjate que es el cuarto renglón de exportaciones. Entonces, ¿dónde vas a...? No conozco muchos lugares mejores. Donde somos pocos,
Territorio es un país con mucha paz extenso. social, Sí. no, digamos, tenemos una democracia consolidada. Sí. Lo único que nos faltaría sería una oposición que no esté dispuesta a romper todo. O sea, que haya Una oposición que haya más gris. haya una luz mucho más chica que Sí. sea razonable. Uruguay. Uruguay. ¿No? Entonces, Que donde no vos sea decís, tan blanco-negro, que no sino que sea haya tan un blanco y negro, gris. exactamente. Claro. Entonces, ahí... Por lo menos que pueda haber cosas en común entre ambos, que, sí, que sí, repasa. es interesante estudiar el caso polaco. Porque hay una Porque, grieta fuerte. Claro, polaco, que por ahí quizás a nosotros nos pasa algo así, porque ¿Qué pasa en Polonia? Porque Polonia, después de todo lo que vivió espantoso, porque Sí. después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, son totalmente anticomunistas. Son... Anti. sí, totalmente. Sí. En todos los partidos, y 3 partidos, los 3 son de ideas de derecha. Europeístas, protestan por todo, pero en ciertos puntos Están de acuerdo, Sí. tienen puntos en común, que acá es Sí. cierto que hace mucho no pasa. Claro, en una posición y ojalá que, por eso, a mí no me gusta cuando ofendés al otro demasiado. Sí. ¿Viste? Cuando decís, para. Al pedo. Hay gente que es irreconciliable. Sí. Pero hay gente que no. Entonces, viste que me gusta más esta versión más tranquila de nuestro presidente. Porque está un poco más, se calmó ahora un poquito. Se calmó un montón. ¿Viste? Como todo, ¿viste? El susto de Buenos Aires le vino bien. Sí. Nos vino bien a todos, dicho de paso. Sí. Entonces dijimos, bueno. Entonces ahora estamos en un... El susto de Buenos Aires, de la provincia, Sí, decís, claro. de la elección que Sí. ganó Kicillof. Sí. Ok, está bueno. Bueno, y para ir cerrando, si mañana imagínate que perdieras laburo, guita, o sea, perdieras todo, imagínate, que fuese posible, ¿qué cosas de vos sentís que no cambiarían? ¿Qué cosas de vos sentís que quedan siendo como tal cual o de que no cambiaría nada? Yo creo que no cambiaría nada. No cambiarías en nada, ¿no? No, porque yo me crié en Almagro. Es un pibe de barrio. Sí, yo me crié sí, por supuesto, me muero de tengo hambre o... Sí, no sé, obvio. Pero si vos me decís, tengo otra vida... ¿Sentís que no te cambió no sé, la guita, que te haya ido bien? ¿Sentís que seguís siendo como ese en lo pibe? fundamental... En lo fundamental. Sí. En lo fundamental sí. Nada. Yo Ok. tengo... sinceramente te lo digo, yo... Sí, te creo. Mis amigos del equipo de fútbol de mi barrio son mis amigos, los sigo teniendo. Sí. Tengo distintos grupos de amigos. Yo tuve una cosa muy particular, que mis viejos no tenían guita, moderadamente, no tenían. Clase media, ponele. Sí, baja. Ok. Sí. Nunca me faltó nada, pero sí, no la pasamos tan bien. Pero mi viejo hizo todo lo posible para darme buena educación y me mandó a un colegio donde tenía compañeros que tenían mayordomo. Claro. Apostó ahí, ponele. Apostó ahí y vivía siempre con mis amigos de mi barrio que no tenían un mango y esos chicos, mis Con los compañeros de colegio. Con los Y mayordomos. me acuerdo que cuando venían, hacíamos el cumpleaños en la terraza de mi casa, había un equipo de fútbol Y se mezclaban. y se mezclaban uno contra otro, era, ¿no? Sí. Y siempre ganábamos los del barrio. Y yo tenía una tía que hacía sorteos y hacía trampa, yo me di cuenta después, a favor de los chicos de mi barrio para que Ganaran. para que ganaran. Entonces, Y los otros y con claro, mayordomo. no hacía falta, pero Los otros con mayordomo que se iban a enterar. claro. Pero vos sabés que el otro Es día un poco de justicia social. uno me dijo, che, nunca ganamos nosotros, ¿se acordás? Che, nos cagaban, ¿no? Sí, y Estaba le tuve que armado. confesar que fue así, pero por Estaba- mi tía. Mi tía agarraba y le decía, ¿vos qué número tenés? El 37. Entonces Bueno, agarraba, sacaba, decía Agarrá. 37 y lo metía de adentro. No. Ella cantaba el número que tenía. Claro. Entonces, bueno. Y los cagaba. A los ricachones. Pero bueno, pero ojo, esos amigos, que también son amigos míos, muy amigos, Sí. me dio lo que te decía antes, la amplitud de Está bueno. banda, que eso está bueno. Está bueno eso. Sí, Sí. como que tenés la Por posibilidad eso, de... es bueno tener la educación de la calle y la educación formal buena. Me gusta. Sí, bueno, está bueno. Sí, Bueno, sí. Yo creo que... Vos también. Yo creo que también. Yo soy un Exactamente, ejemplo de vos. eso. Exactamente. Sí, Y eso sí. está bueno, o sea, está bueno. Sí, resoné por eso bastante. Porque cuando lo aparte hay dijiste. una cosa que es importante. El mundo que viene, en mi opinión, se va a Sí. parecer mucho al mundo de los inmigrantes. Porque todos vamos a ser inmigrantes de un nuevo mundo por la tecnología. Mm. O sea, todos vamos a tener que tener
las grandes estructuras yo no creo que perduren. Los grandes saberes así duros se van a erosionar con la inteligencia artificial, pero no ese espíritu emprendedor que tiene la gente. Entonces, lo que yo creo que lo que se viene es una nueva oleada de inmigrantes, aunque no inmigren. De inmigrantes a un nuevo mundo que se va a decir donde vos estás. Vamos a ser visitantes de repente. Vamos a ser de pronto visitantes y todo lo que teníamos no va a valer y va a valer cosas nuevas. Entonces vos tenés que tener ese espíritu emprendedor en donde los inmigrantes que fueron de nuestra familia, que todos tenemos historias así, Sí. vinieron con un saber específico y con la mirada abierta para ver qué se podía hacer. Y eso no lo tenemos que perder. Tenemos que reivindicar a nuestros abuelos, así que hacían lo que podían y le iba bien y llegamos hasta acá. Tuvieron descendencia. Está buenísimo eso. Che, en algún momento que me quedó pendiente porque no la quería no hacer esta pregunta. ¿Te sentís solo liderando? Me dijiste que tenés un grupo, sí, pero que la última, vos sos el último filtro y que tenés la última palabra. La verdad que no. No te sentís solo. Yo creo que yo me siento, para mí el trabajo en equipo es un must. Pero, todos en equipo y lo trato de fomentar a muerte. Y es más, es importante nutrirme, o sea, generalmente las mejores ideas surgen en esas charlas, en esa interacción. Donde sí estás solo cuando hay un problema. Porque no es que estás solo. No, pero ahí la responsabilidad es tuya. Exactamente, para eso estás. Ok, listo, y te la bancás. Y si sale bien, eso te da fuerza con el grupo. Y el grupo se refuerza. Y cuando sale mal, bueno, tenés ahí que... Es como cuando el técnico, después de la conferencia de prensa que un equipo ganó, dice, es que estos jugadores fueron malos. No, te dice, la culpa es mía, aunque haya un 9 que no le invoco nunca. Pero no importa, si la culpa es mía. La culpa es mía, listo. Che, últimas dos. ¿Qué te gustaría que la gente diga de vos? O sea, cosas de las que estás orgulloso, que estás fe que lo tenés, y qué cosas te gustaría que digan de vos. Que los inspiré a algo, que les di fuerza, que les serví, que dejé una huella. ¿Que dejaste? Ok. No mucho más que eso. O sea, que una huella que por ahí les puede servir. No una huella... En una época a mí me gustaba hacer 4x4. Sí. Y en lugares donde justamente nunca nadie había pisado, o había un lugar que se llamaba Patagonia 4x4, en donde la gente iba explorando nuevos caminos y dejaba el track para que otro lo pueda seguir. O sea, te gusta dejar la huella ahí. No sé qué me gusta, lo que quiero decir es que por ahí lo mejor que uno puede dejar es una huella así que por ahí le sirve a alguien de guía. Sí, yo una vez seguí una huella de esas y había cambiado por un aluvión, qué sé yo. Sí, terminaste en cualquier lado. En cualquier lado terminé. Pero bueno, y saber qué es eso. No es que esta huella seguro te va a vivir. Este tipo anduvo por aquí y llegó hasta tal lado. Bien. ¿Qué le dirías al Aleco de 25, vamos a ponerle? De 25 años. Que no se preocupe tanto, que le va a ir bien. ¿Te preocupaste mucho? Sí. O sea, tomártelo un poquito más con sí, soda. Sí, yo tuve... Sí. Sí, por ejemplo, yo tengo un muchacho que yo quería mucho, que quiero mucho, que tuvo una vida complicada, estaba estudiando ingeniería, se puso a trabajar en Quilmes. Lo conozco. Y yo veía, yo lo conozco. Yo veía que esas personas la estaban formando en distintos lugares, primero en ventas, se metió con cervezas artesanales. Me acuerdo. Después se puso, lo inventaron a la fábrica, pues estaba por recibir ingeniero. A Zárate, ¿no? Sí, y yo le dije, lo están formando. Y un día vino y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a Australia. ¿A qué? A hacer work and travel. Y yo dije, no tenés que trabajar. No, vos tenés que... Y lo hizo. O sea, se fue a Australia al final. Se fue a Australia, lo agarró la pandemia ya. A boludear un poco. Sí. Se puso a hacer paneles solares. O sea, después cuando volvió acá a Argentina. Y ahora tiene un podcast. Exactamente. Así que ese confió en su vida. Fenomenal, Ale. Mil gracias por venir.